Hola, soy Águeda Figueroa, soy médica, pediatra, neonatóloga y también soy mamá. Hoy vamos a hablar de la fertilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad en estos tiempos a veces uno piensa que quedar embarazado es muy fácil. La verdad es que cuando queremos quedar embarazados a veces no se puede. Aunque les quiero contar un detalle, el 50% de los embarazos no fueron planeados, no hubo una planificación y se enteran cuando ya está creándose esa vida adentro de esa mamá. Pero hoy tenemos a Eugenia Baum. Hola Eugenia. Hola, ¿Cómo estás? Qué alegría estar acá. Bueno, vamos a hablar con Eugenia de esto que es tan importante para las parejas, ¿sí? Nosotros entendemos que quedar embarazados a veces cuando lo empiezan a planificar no se puede, es así, ¿no? Es así. Durante mucho tiempo nos enseñaron cómo no quedar embarazados. Claro. Lo que sucede es que cuando queremos quedar embarazados, a veces ese embarazo llega por la vía natural y espontánea y otras veces podemos necesitar ayuda. Claro, eso es importantísimo para decir, y si yo te tengo que preguntar, ¿qué es en realidad, qué es la infertilidad? Infertilidad globalmente es la imposibilidad de que un embarazo ocurra o que pueda sostenerse en el tiempo. Y Claro. va a estar determinado por distintos momentos de la vida de la mujer. En realidad, una mujer menor de 35 años podemos aguardar un tiempito a que ese embarazo ocurra, podemos esperar un año. Y una mujer de más de 35 años podemos esperar 6 meses, siempre que no haya otras circunstancias que hagan que tengamos que mirarlos antes. Pero radica mucho en posibilidad o no de que ocurra un embarazo y de la mano de la edad de la mujer. ¿Y la infertilidad es solamente con la mujer? No, y está buenísimo que me preguntes eso, porque siempre se pone el ojo primero en las mujeres, en nuestras dos especialidades. Viste que todo Sí. va a la mujer, pero la realidad es que la infertilidad es una dificultad de pareja, cuando es una pareja heterosexual, por supuesto, y hay que mirarlos a los dos a la vez. Es esa instancia biológica que es de ambos, no Claro. es propia de la mujer. ¿Qué porcentaje le ocurre de esta infertilidad cuando una pareja no puede tener hijos? ¿Hay más en el hombre que en la mujer o más en la mujer que en el hombre? ¿Cómo es esto? Esa te va a gustar la respuesta, porque un 30-40% es causa femenina, factor femenino le decimos nosotros. Un 30-40% es factor masculino y el 20-30% restante es mixto. Ah, Entonces no es la mujer, no es el hombre, es la comunicación entre ambos y la situación en donde tiene que ocurrir ese embarazo. ¿y está aumentando la infertilidad? Está aumentando la infertilidad, ahora viste que se escucha mucho más, que disminuye la tasa de natalidad, que nacen menos bebés. Está aumentando y está aumentando atravesada por una instancia social, donde hay una postergación de la maternidad. Las mujeres antes nacíamos, crecíamos, entre los 20 y 30 teníamos que reproducirnos y ahora la mujer decide cuándo. No es que no quiere ser mamá, hay mujeres que sí, que pueden decidir no ser mamá, pero muchas mujeres están eligiendo el momento. Lo que sucede es que la biología sigue siendo la misma ahí. Claro. Entonces, las posibilidades de embarazo no van de la mano con el momento en que nosotras queremos. Perfecto. ¿Y las causas más frecuentes de infertilidad o las causas más frecuentes que hacen que estos embarazos no puedan producirse? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Tanto en hombres como en mujeres, me dijiste. Tal cual. En primer término, la edad femenina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a depender de ese óvulo, que es la célula femenina que va a lograr que se forme el bebé. Ajá. Entonces el óvulo biológicamente tiene un peso más importante en la formación de ese embrión, que después va a ser feto y que va a ser nuestro bebé AUPA. Eso es como término general, pero para lograr un embarazo vamos a necesitar del embrión formado por el óvulo y el espermatozoide, entonces ahí tenemos a las dos personas participando, y del endometrio que pueda recibirlo. Todo lo que impacte en esa comunicación va a ser causa de dificultades en la fertilidad. Por ejemplo, tengo endometriosis, tengo síndrome de ovario poliquístico, me operaron los ovarios, estoy expuesta a hábitos tóxicos. Todo eso va a impactar en nuestra fertilidad en detrimento de la capacidad reproductiva. Bien, ¿y en el hombre son las mismas, el hombre tiene estas mismas causas o hay otras causas en el hombre? El hombre
tiene menor impacto en la fertilización a la hora de lograr el embrioncito, pero todo lo que afecte enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, hábitos tóxicos, cigarrillos, drogas, lo que aumente la temperatura corporal. Hormonas, anabólicos, todo esto en los hombres. Los hombres, por ejemplo, ahora con esto de la estética, hay mucha carga, hay mucha presión social con esto de que hasta se ven en redes quién es más lindo, quién es esto, quién los músculos, etcétera. Entonces eso también hay deficiencias hasta en la alimentación, ¿sí? Hay déficit en la alimentación que antes no se veía tanto en los hombres, se veía más sobrepeso, pero déficit nutricionales muchísimos. Y después lo otro que va a impactar es todo lo que aumente la temperatura corporal. Entonces ese exceso de ejercicio en ambas personas puede perjudicar, pero en el hombre nosotros antes preguntábamos a qué se dedicaban, si eran soldadores, si trabajaban con un hornopicero, si estaban mucho tiempo en la bici. Todo eso sí puede generar también un impacto en la calidad de las gametas, le decimos nosotros, que son los espermatozoides. Y Euge, hablaste bien de reloj biológico. ¿El reloj biológico impacta en la mujer y en el hombre también? Impacta en ambos. En la mujer, porque nosotras tenemos una reserva ovárica que va a disminuir con el paso del tiempo y que lo que va a aumentar es va a disminuir la calidad ovocitánea, entonces va a aumentar el riesgo de armar embrioncitos anormales. Ahora, siempre se pone el foco en la mujer. El reloj biológico que nos persigue, si tenés determinada edad tenés que empezar a preocuparte, pero no se habla tanto del hombre, yo creo que se va a empezar a hablar, porque los hombres a partir de los 40 años para algunas guías, para los 45 años para otras, tienen su reloj biológico y aumenta el riesgo de autismo, esquizofrenia y acondroplasia. Son patologías súper importantes en la población que el hombre es como que piensa que es eterno, porque no disminuye su reserva de alguna manera, pero sí se generan cambios moleculares en el ADN espermático que puede generar este tipo de patologías. Perfecto. Y con respecto a esto, si nosotros estamos tratando o pensando esta entrevista, primero hablando de lo que sucede y cómo preparamos ese cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de que existen realmente enfermedades que hacen que ese cuerpo de esa mujer o ese cuerpo de ese hombre no esté dispuesto para. Entonces hay enfermedades silenciosas, ¿o no? Ahí sí. Entonces, dentro de las enfermedades silenciosas, bueno, yo como médica sí te podría decir, pero me imagino trombofilia, que ya estuvimos hablando en otro podcast de trombofilia y de esta enfermedad silenciosa que en realidad poco se habla, poco se tiene en cuenta y hasta los mismos médicos se olvidan de prestarle atención a esas mamás. ¿Qué otras enfermedades te parecen a vos? De pensarla incluso. Cuando uno tiene que estudiar personalizadamente a esa pareja por qué no está sucediendo, en trombofilias, por ejemplo, nos llaman la atención cosas que a vos también te llamaron la atención ahí, cuando conociste una familia. Si tienen hijos previos, cuánto pesó ese bebé, si hubo hipertensión en el embarazo, si hubo desprendimientos de placenta, si hay riesgos tromboembólicos en esa familia, gente que haya tenido ACV, enfermedades en los vasos sanguíneos. Entonces la trombofilia no siempre va a ser la persona que pierde embarazos o vamos a esperar que los pierda, sino que muchas veces cuando conocemos a la persona que tenemos enfrente tenemos que estudiarlo. Pero otras patologías silenciosas, no sé si silenciosas, yo creo que subdiagnosticadas. Sí, o que uno no le presta atención. Eso es, porque por ahí, en general todas las enfermedades entre comillas dan algún indicio, que son los que decimos nosotros signos. Por ahí tiene signos, no tiene tantos síntomas, por ejemplo la celiaquía. Tal cual, la celiaquía, si yo no estuve descompuesta o si no me duele la panza, no la miro. Claro, no soy celíaca. No soy celíaca y hoy conocemos que hay un montón de enfermedades la celiaquía tiene signos extraintestinales que son súper importantes, alteraciones cutáneas, pérdidas de embarazo. Claro. Intolerancias que no pueden traducirse siempre en dolor de panza, pero lo mismo nos pasa con la endometriosis. La mujer, si no le duele la panza cuando menstrua, entonces no, ya está, descartamos endometriosis. Claro. Y la realidad que son dolor con las menstruaciones que no naturalicemos, porque a la mujer también se le exige tanto que a veces naturalizamos el dolor. Pueden ser dolores en las relaciones sexuales,
pueden ser dolores a la hora de ir de cuerpo, Sí. pueden ser bruxismos a la noche, pueden ser dolores que no sean solamente en el momento de la menstruación, sino a mitad de ciclo. Entonces, esa mujer con endometriosis, ¿por qué nos va a interesar? Porque puede generar obstrucción de las trompas según el grado de endometriosis, porque es una enfermedad crónica, inflamatoria, que puede ir aumentando el envejecimiento celular y hacer que la calidad de esos óvulos disminuya antes de tiempo. Claro, las enfermedades autoinmunes también. Esas también. Tiroides, trastornos metabólicos, obesidad, diabetes. Completamente. Y una persona joven que tiene diabetes tiene una autoinmunidad, porque es distinto que ser grande y haber comido mal mucho tiempo y estar en una diabetes que uno se preparó para tenerla, hizo todo lo posible, lo mismo la hipertensión, pero la hipertensión en jóvenes, la diabetes en jóvenes y el hipotiroidismo. Me dijeron que tengo hipotiroidismo y tomo levotiroxina desde siempre. ¿Pero es un hipotiroidismo de Hashimoto donde tenemos anticuerpos contra nuestra glándula o es un hipotiroidismo que en algún momento la hormona tiroidea dio alta y te dieron levotiroxina? Claro. Sí, la autoinmunidad es... Mira, Euge, yo te voy a contar algo personal, pero cuando yo tenía 28 años, yo tenía menstruaciones, pero tremendamente dolorosas. Yo me desmayaba, era muy dolorosa, pero era parte de mi vida. Entonces yo sabía que era tremenda la cantidad de medicación que tomaba, era wow, un montón. Hasta que, quiero quedar embarazada y en un momento no sabía que estaba embarazada, ya estábamos en esta bendita búsqueda y tengo un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que queda detenido en algún sector, en este caso fue la trompa derecha, y me operan, y cuando me operan, el doctor Horton, que si en algún momento ve este video le mandamos un abrazo, me opera con Silvina Moreno en el Hospital Británico. A los dos les mandamos un abrazo, y me dicen, ahí tenés una endometriosis grave. Tenía muchos... ¿Qué es la endometriosis? Si tenés que definir la endometriosis para las mamás, para esta sociedad de Neo en Casa, esta comunidad de Neo en Casa, ¿cómo lo definirías, endometriosis? Es parte del útero, tiene por dentro algo que se llama endometrio. Es un tejido, es como una capa. Exacto, como si nos imagináramos una calabaza, en la parte de adentro de esa calabaza va a ser el endometrio y la parte de afuera el miometrio. Cuando ese endometrio se ubica en forma ectópica o en otro lugar. En otro lugar que no le corresponde. Que no es adentro, por fuera, puede afectar las paredes del útero y se llama adenomiosis, que también esa está más silenciosa. Y la endometriosis es cuando afecta los ovarios, las trompas. En el caso tuyo no podemos saberlo, no podemos decir fue esta la causa, pero si había endometriosis podía afectar la permeabilidad correcta de esas trompas de falopio. Entonces el embrioncito que se formó, ovulaste, se encontró el óvulo con el espermatozoide, tenía que caminar de la trompa hasta el útero, no llegó. Claro. Se quedó a mitad de camino. Y en esa instancia, el embarazo ectópico se opera. Claro. Y ahí empezó un tratamiento que hicimos, que en ese momento era hace 28 años, en el cual me provocaron, entre comillas, una menopausia, que creo que no sé si se hace ahora. ¿Se sigue haciendo? Sí, hay casos en los que tenemos que hacerlo porque la endometriosis es un estado inflamatorio que tiene cierta cronicidad cuando lo encontramos con el paso del tiempo y lo que tenemos que hacer es disminuir esa inflamación. Muchas veces, hoy el hito más importante es el cambio de alimentación. Eso es buenísimo. Es clave, que hace 28 años tanto no se hablaba, entonces éramos más radicales para hacer tratamientos médicos. Claro, porque es una enfermedad inflamatoria. Exacto. Entonces vos estás hablando de que la alimentación provoca encima inflamación desde el segundo cerebro, como decimos, que es el intestino. Entonces, ¿y se maneja con alimentación? Hoy lo más importante es primero cambio de hábitos. Entonces, para operarnos incluso existe cierto compromiso entre el médico y el paciente de tener que cambiar esos hábitos. ¿Por qué? Porque si no vamos a favorecer a que esa endometriosis de alguna manera vuelva, le estamos dando un terreno y un espacio para que ocurra. Entonces, si nuestra microbiota intestinal en nuestro intestino está desregularizado, vamos a operarla y va a volver a aparecer. Claro.
Acá, voy a leer algunas cositas porque si no me olvido. Y dentro de estos nutrientes que a vos te parece que son súper importantes con respecto a la alimentación, y que los tiene que tener una embarazada, que digamos, existe deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, en esa mamá que es vegana o vegetariana y tiene problemas de fertilidad. Sí, existe déficit. Si no va a buscar embarazo... Por ejemplo, vitamina B12, dije un ejemplo, ¿no? La B12 para la persona que es vegetariana y vegana tendría que suplementarse. Tendría que conocer, sí. Ni hablar qué tipo de vitamina B12, porque también en estas inflamaciones crónicas de bajo grado a veces vemos que está ligado a una homocisteína, que es otro de los componentes del complejo B, que puede estar alterado. Entonces a veces necesitamos la vitamina B12 habitual, a veces necesitamos la activa, eso es personalizar, que es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Qué nutrientes, me preguntás, no pueden faltar a la hora de buscar embarazo? Si no me vas a decir que me vaya, pero el ácido fólico... Bueno, el folato, pero eso también tenemos que tener en cuenta, que el ácido fólico es como lo sintético y tiene que haber una hormona en nuestro cuerpo que lo pasa a folato, más o menos, para que lo entiendan. Y hay mamás que no tienen estas enzimas, entonces lo mejor es dar folato, ¿sí? Exactamente. Es como para traducírselo a la población, que puedas o no puedas absorberlo. Y el ácido fólico o folato, ¿por qué es importante? Porque va a ayudar al tubo neural de ese bebé para darte menos trabajo a vos. Claro, tal cual. Y la vitamina D, el omega 3, el omega 3, que ahora por suerte se empezó a hablar, va a ayudar tanto al cerebro de la mamá como a la formación del cerebro del bebé. Claro. El hierro no siempre hay que darlo, pero muchas veces es uno de los déficits más frecuentes en la embarazada, entonces tenemos que estar de cerca mirando el yodo, la colina, colina, Q10. El Q10 para trabajar a nivel mitocondrial de la célula. Porque a algunos hombres se les da también Q10, inositol, ¿no? Exacto. Bueno, Argentina en esto está un poquito atrás, me parece. No es tan fácil conseguir todos estos complementos o suplementos, ¿no? Yo desde la medicina integrativa trabajo con bastantes de estos suplementos. No es todo para todos, claro. Es lo que cada cuerpo va necesitando, y porque hay tanto cambio en la calidad de nuestros alimentos que no todo va a tener el alimento. Entonces es un complemento, va a ayudar a lo que comes. Ahora, si comes mal, por más que yo te dé todo eso... Y si yo te pregunto, a ver, simple, estamos tratando de buscar un embarazo y lo primero que le tendríamos que cambiar es la alimentación. O por lo menos ordenarla. Perfecto. ¿Y cuánto afectan el tabaquismo, el vapeo, el alcohol, el cannabis? Porque ahora yo lo entiendo que es mucho más fácil o más natural, o esto de que no pasa nada si te fumas un porro, un facito, digamos una seca, como dicen. Es como que, y pareciera que no pasa nada, y sí pasa. Y sí, ahora el cigarrillo por suerte lo vemos muchísimo menos, socialmente está menos aceptado, pero el cigarrillo durante muchos años generó un efecto agudo y crónico, entonces uno lo saca para buscar embarazo, pero tenía un efecto crónico que no va a desaparecer. Con la marihuana pasa lo mismo, con el vapeo es muy difícil de medir porque no hay trabajos científicos que muestran el impacto, pero ¿por qué diríamos que haría bien el vapeo? Claro. Al revés, la gente, por ahí hay fundamentalistas de justificar que es menos malo que el cigarrillo, pero ¿dónde dijimos que sea un nutriente o algo que nuestro cuerpo necesite? Y lo otro hay los disruptores endocrinos, todo lo que genera nuestro ambiente, que no podemos meter a la gente dentro, no la asustemos. Euge, contales a todos los que nos están escuchando, ¿qué son los disruptores endocrinos? Los disruptores endocrinos son todas esas sustancias que tenemos a diario, que están acá, que las pueden ver al lado nuestro, que van a alterar nuestro eje endocrinológico habitual. Y en realidad lo que van a alterar es el gran paradigma de la medicina actual, nuestro eje psiconeuroinmunoendocrino, ¿sí? Entonces lo encontramos en los plásticos que utilizamos a diario, en las ondas de los microondas, en salir a la calle y... En empaquetados.
comidas empaquetadas. En cómo se tratan nuestros alimentos. Claro. Por eso tenemos que suplementar tanto a la gente, porque hoy uno le puede decir a alguien, anda y come frutas y verduras. ¿Qué fruta y verdura estás comiendo? Claro, porque esa es otra de las cosas que yo veo normalmente y me dicen, no, lo que pasa es que a mí me hicieron una analítica, me hicieron un laboratorio y está todo bien. Pero esa es la punta del iceberg. Abajo puede haber un tremendo déficit, ¿sí? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿o no? Y aparte, le está todo bien para parámetros de enfermedad. Claro. Porque uno dice, una vitamina B12, uno la ve en 250 y los valores normales del laboratorio dicen que es normal, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo para determinada persona. Igual que la vitamina D. La vitamina D actúa como una hormona en realidad. En realidad es una hormona, totalmente. Claro. Y va a cumplir un montón de funciones que si tenés 30 está bien. No, queremos valores cercanos a 70. Sí. ¿Y en qué momento del año tenés 30? 80, sí. Entonces, si no tenemos que llegar a un efecto tóxico mayor a 100, pero queremos Sí, no queremos ver el síntoma. No. A ver, una de las cosas que me encanta que para las mamás, que muchas veces no son complementadas a las mamás, no, porque yo estoy bien. Yo entiendo que estás bien, pero hay un bebé que está creciendo y que necesita mucho más omega 3. Por ejemplo, acá en Argentina. Nosotros en Argentina no tenemos una alimentación mediterránea. Entonces, ¿qué cantidad de veces comemos pescado en la semana? Muy pocas. Y ese bebé necesita el omega 3 para su sistema nervioso central, para sus ojos. Y hay que dárselos, igual que la colina, digamos, hay que darles complementos a estas mamás. Totalmente. Obviamente no me dicen, no, pero yo como muchos huevos, sí, pero tenés que comer como 6 huevos por día para lograr la colina que corresponde. Entonces, me parece que es muy importante y a la hora de fertilidad creo que es más o menos lo mismo. Entonces, si vamos a hablar, para hacer un poquito, cerrar esta partecita, decimos el estrés también es lo que nos faltó decir, el estrés, el bajo peso, el estar muy flaca, el hacer mucho ejercicio, ¿también influye? Hay un regulador de todo nuestro cuerpo que es el hipotálamo en nuestra cabeza, que va a ser nuestro CPU, el que va a decir esto funciona, esto no funciona, esto funciona mejor o funciona menos adecuadamente a nivel hormonal. El estrés va a impactar ahí, pero ahora decir el estrés es el causante de mi infertilidad o mi dificultad para embarazarme, no. El ejercicio también genera un impacto importante, ejercicio excesivo o sedentarismo. También va a hacer que ese hipotálamo funcione como pueda. Y lo otro que puede generar... Sí, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula madre. Está totalmente... Todos están ahí muy relacionados. Van de la manito y van a gobernar nuestras funciones. Es maravilloso, por eso uno sí. Dice cómo todo está entrelazado. Pero también cuando tenemos situaciones de estrés, cuando una mujer deja de menstruar espontáneamente en una edad en la que debería seguir menstruando, nosotros preguntamos, ¿subiste mucho de peso? ¿Bajaste mucho de peso? ¿Haces mucho ejercicio? ¿Hay alguna alteración alimentaria? ¿Pasó algo? ¿Perdiste el trabajo? ¿Falleció alguien? A nivel hipotalámico es eso que decimos estrés, no es el estrés de todos estamos preocupados por algo, pero no es la causa por la cual y no podemos apretar un botón que diga ahora todos contentos y nos vamos a embarazar. Vos sabés que yo en el curso cursos para embarazadas que hacemos, una de las cosas que hablamos, hay un módulo que hablamos de sexualidad en el embarazo y en el puerperio, y después hablamos de piso pélvico. Y cuando hablamos de sexualidad, yo siempre les digo que el primer órgano sexual es el cerebro. Sí. Por lo menos en la mujer. El primer órgano sexual es el cerebro porque hay muchas trabas, hay muchas cosas que emocionalmente nos manejan todo el cuerpo. El segundo órgano sexual es la piel. Entonces, a veces nos confundimos que creemos que son los genitales y no. Pero bueno, así que podemos hablar otra vez en el siguiente capítulo.